matrimonio, como Dios, ¿verdad?, nos ha dejado su palabra para que podamos buscar en su guía. Y no es cuestión de abrir la Biblia por un lugar y esperar que Dios te hable de forma directa, que también lo hace, pero es a través de todo el contenido bíblico, de todo el texto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos extraer principios, y esos principios son la guía que podemos utilizar, son las bases de las que podemos poner son nuestros fundamentos donde podemos edificar. Y hermano, como decía, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de estos papeles dentro del matrimonio que vimos en la carta a los Efesios, que después también hay otros textos bíblicos que nos muestran, ¿verdad? Pero vimos algo muy superficial, no profundizamos tampoco mucho, sino algunas cuestiones que son importantes para tener en cuenta. Ahora, Dios mediante, vamos a tener un estudio sobre matrimonio, prematrimonio, matrimonio. Dios mediante, después del día de hoy, comenzaremos con la enseñanza. Y va a ser una oportunidad para aquellos que queráis venir también, primeramente aquellos que están preparándose para el matrimonio, pero también una oportunidad para los mismos matrimonios. Y vimos, hermano, como digo, de una forma muy superficial. Estuvimos viendo, ¿no?, principios que Dios, algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿verdad?, para construir el matrimonio. Hablamos de la comunicación, de la protección, de la provisión, del amor, el respeto, de ese liderazgo amoroso, de esa sumisión voluntaria. Vimos el ejemplo, ¿verdad?, de Cristo, que siendo igual al Padre, ¿verdad?, se somete allí al propio Padre en ese tiempo de su redención, ¿verdad? Él, siendo igual al Padre en todo, absolutamente en todo, él de forma voluntaria se somete al Padre. Y vemos ese ejemplo que nos muestra Jesús. Y también vimos que hay un propósito mayor de Dios con relación, ¿verdad?, a sus hijos. Y es el deseo de que cada uno de nosotros, hermanos, cumplamos el propósito y vivamos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios, como vimos la semana pasada, no siempre es el matrimonio para todos los hijos, ¿verdad? Vimos que el matrimonio es solo una posición terrenal, no va más allá, ¿verdad?, del tiempo que estemos aquí en la tierra. A posteriores, cuando estemos en el cielo, seremos como ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Y solo es para el tiempo en que vivimos aquí en la tierra, ¿verdad? En el cielo no existe este matrimonio. Bueno, allí no hay viudos, ni allí hay divorciados, ni allí hay solteros. Allí estaríamos todos casados, ¿no?, porque somos la esposa de Cristo, ¿verdad? Y fijaros, hasta se utiliza la esposa de Cristo, los hombres esposa de Cristo. Esto es un misterio. Esto es un misterio, ¿verdad? Pero también, hermanos, vimos que Dios provee dones a hermanos para que no se casen, sino para que se dediquen expresamente a Él. Y quiero hacer alusión a un versículo bíblico que encontramos en la carta a los Corintios, en el capítulo 7, en esa primera carta preciosa en la cual aprendemos tanto. Dice el versículo 32 y 33, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y asimismo vemos cómo hay diferencia entre las casadas y las doncellas. Las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor, para ser santas así en el cuerpo como en el espíritu. Pero las casadas, dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Los que se casan tienen aflicción, porque el mismo matrimonio a veces, ¿verdad?, es aflicción. Tienen que invertir tiempo, tienen que invertir provisión, ¿verdad?, sustento, cuidado en los hijos cuando lleguen. Pero el que no tiene compromiso con un esposo o con una esposa se dedica a Dios por completo, ¿verdad? Atiende por completo a Dios y sus cosas. Y vimos como muchas mujeres, muchos hombres, sin haber estado casados, han dado a luz a muchos hijos y muchas hijas. Mamá y papá espirituales, dedicados, ¿verdad?, expresamente para la gloria de Dios, para su ministerio, para su obra, para su labor. En Oré tenemos hermanos y hermanas, y también lo hemos tenido, y seguramente Dios seguirá proveyendo también de estos. Hoy vamos a continuar, hermano, a tratar esta carta de Pablo a los Efesios con enseñanzas prácticas
para la vida del creyente. Qué bueno, hermano, mi esposa, mientras más conozco a mi esposa, sé mejor cómo tratarla. Esa cercanía a ella, ¿verdad?, me ayuda también a conocerla más y a poder tratarla mejor en mi conducta, en mi comportamiento, en mis pensamientos para con ella. Y hermano, en el desarrollo de esta carta de Pablo a los Efesios, el apóstol Pablo nos pone bases doctrinales, como se ha dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 3, nos enseña toda una teología teórica. Y sobre esta base teórica, después el apóstol Pablo, hermano, nos enseña sobre cuestiones que tienen que ser prácticas. Y es muy interesante, hermano, muy interesante, ¿verdad? Cuando vamos a estudiar una carta, qué bueno que leamos las cartas varias veces, vamos a compartirla también, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo Pablo plantea esas cartas, porque nos alienta a vivir una vida en obediencia, hermano, después de habernos dado o de habernos entregado argumentos teológicos. Primero nos muestra y nos da esa parte teórica, ¿verdad?, esa doctrina teológica para que podamos entender bien. Y después lo que hace, que nos muestra las partes prácticas. No nos presenta, hermano, ningún imperativo, ningún mandato, sin antes, hermano, no haber entregado las herramientas necesarias para poder vivirlo. Dios no nos pide más de aquellos que podamos hacer y de aquello que ya haya puesto para que nosotros lo hagamos. Y Dios nos capacita para poder hacer antes de pedirnos lo que tenemos que hacer. Y cuando hagamos lo que hagamos es porque el Señor nos capacita y nos prepara. Entonces Dios no va a demandar de ti más, hermano, de lo que verdaderamente Él te está preparando para que tú lo hagas. Eso para que nadie se frustre, ¿no? Dios no te pide que hagas nada sin antes haberte provisto para poder hacerlo. Si me acompañáis al primer capítulo, ahí en el versículo 3, sencillamente para poner una base ahí, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales en Cristo. Dios nos ha bendecido, hermano, y Dios sigue bendiciéndonos. Él sigue proveyéndote, Él sigue cuidándote, ¿verdad? Él sigue estando pendiente de ti. Esté donde estés, esté como estés donde estés, haciéndote el bien. Y además derrama sobre nosotros bendiciones espirituales. Toda clase de beneficios espirituales que se relacionan con la vida eterna. O sea, todos los recursos que necesitamos para facilitar nuestro crecimiento espiritual, nuestra cercanía a Dios. Todos esos recursos para saber más de Él, para tener más conocimiento de Él. Todos esos recursos que tú necesitas para crecer y todos esos recursos que tú necesitas para servirle, Él, hermano, te los provee. Pero observad, hermano, este versículo, cómo culmina. Porque para poder entender que esta riqueza que Dios nos provee como bendición, no dependen de ti, sino que se encuentra en Cristo, dice el texto. Porque Cristo es el manantial, hermano. Cristo es la fuente. Cristo es el instrumento que Dios usa por el cual derrama sus bendiciones espirituales. Y dichos recursos, hermanos, son necesarios para poder, hermano, llegar a ser como Él quiere. Mirad, versículo 4, la segunda parte. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para poder vivir una vida santa, una vida práctica, hermano, que manifieste que somos hijos de Dios. Hemos sido bendecidos con los recursos espirituales necesarios para ello. No hay nada que se nos pida que antes Dios no nos haya
capacitados para poderlo llevar a cabo. A Noé le dijo, construye un arca, y proveyó, ¿verdad?, de madera. A Abraham dijo, le pidió el sacrificio de su hijo. Y cuando paró el ángel de Jehová, a segunda persona de la deidad, el propio, una cristofanía, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad, paró, ¿verdad?, la mano de Abraham, le dijo, no lo sacrifiques. Y en lugar de él, ¿qué hizo? Le dio un cordero, le dio un animal, le dio un sacrificio. Porque Dios no va a demandar de ti nada sin haberte provisto para poder llevarlo a cabo. No podemos buscar la santidad, vivir una vida de obediencia y de crecimiento en el Señor, si antes no nos hubiera entregado, hermanos, en nuestras manos esos recursos espirituales para poder llevarlo a cabo, como hemos visto, ¿verdad?, en ese capítulo 1, versículo 3. Para hacer algo, Él primero te capacita. Él no llama capacitado, Él capacita a los llamados. Es un principio que podemos ver, ¿verdad? Y para recordarnos, hermano, que esto es una realidad en nosotros, al día de hoy, no solamente para los efesios, Pablo dice que se nos ha dado a los creyentes una garantía. O sea, tú, hermano, si estás en Cristo, Dios te ha dado la garantía, que es una realidad. Esas bendiciones espirituales, esas riquezas, Dios te lo ha garantizado y te ha puesto en ti un sello. Acompañarme el versículo 13 y 14 de este mismo capítulo. Dice, en Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Observad, ¿verdad?, ese proceso. Dice, habiendo oído, o sea, y habiendo creído, hemos sido sellados. Dios, hermano, ha puesto su sello en nosotros. Y como cuando sellamos una carta, ¿verdad?, con la dirección, la sellamos y tal, esa carta llegará a su destino, ¿verdad? Hombre, si hay diligencia en la tramitación. Esa carta llegará a su destino. El Espíritu Santo, hermano, utilizado ahí por Pablo de forma metafórica como sello, tiene muchas características que proporcionan al creyente. El Espíritu Santo nos da identidad, hermano. Identidad. Somos ciudadanos del cielo. Dios imprime la imagen de su Hijo a través de ese sello. Dios coloca el sello. El Espíritu Santo es el sello. Y la imagen del sello, el propio Hijo. Identidad. Tú eres ciudadano del cielo. Protección. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Provisión. Hermano, estamos cubiertos por el Dios soberano que todo lo posee. Propiedad. Tú perteneces a Cristo. Has sido sellado. Dios ha derramado en ti toda la riqueza espiritual que necesitas. Hermano. Propiedad. Pertenecemos a Cristo. Tenemos su imagen en nosotros. Nadie nos puede apartar de su amor. Las arras es la garantía. Tenemos garantizado, hermano, un pago mayor. Un día, esa carta llegará a su destino. La glorificación es el destino final del creyente. Y su Espíritu Santo, hermano, nos lo garantiza. Y eso nos lo recuerda. O sea, Pablo nos lo recuerda, ¿verdad? Y eso nos hace ver como creyentes que tenemos todos los recursos necesarios para poder obedecerle. Por tanto, hermano, cuando Pablo nos lleva a través de esta carta a los Efesios por su teología y después nos va a introducir en su parte práctica,
Pablo ya ha puesto todos los fundamentos necesarios, todos los fundamentos teológicos, para que los efesios puedan entender, hermano, que tienen la facultad para poder poner en práctica una vida conforme a su ciudadanía, bajo el poder del Espíritu Santo, por supuesto. Es por ese poder que la iglesia puede vivir, hermano, en obediencia. Antes éramos esclavos de nuestros pecados. Un poco más adelante, en el capítulo 2, Pablo lo desarrolla, muertos nuestros delitos y pecados. Pero ya no, ya hemos sido libertados por Cristo, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo, aquellos que nos hemos arrepentido de corazón y aquellos que nos hemos puesto bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo pone, ¿verdad?, esa parte teológica antes de presentarnos esa parte práctica. Y podemos, hermano, obedecer porque hemos sido libertados del pecado y hemos sido revestidos de Cristo para vivir una vida santa y una vida sin mancha. Los primeros 3 capítulos, hermanos, de Efesios nos proveen de esa teología, de toda y cada una de esos derechos que el cristiano tiene por haber obtenido esa posición adquirida. Pero a partir del capítulo 4, hermano, Pablo comienza a hablarnos de la parte práctica, de cómo debemos de vivir los cristianos. Cómo debe de comportarse, cómo debe de relacionarse con los hermanos, con las personas de la calle, cómo me debo de relacionar con mi esposa, con mis hijos, con aquellos que son mis consiervos, con mi jefe, con mis trabajadores. Aquí hay enseñanza, hermano, para todos los campos. Ahora sí, acompañadme por favor, capítulo 4. Vamos a ver un poco de esa parte práctica que Pablo nos habla. Recuerda que ya tenemos la base teológica. No nos falta de nada y además tenemos la garantía. Dice el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, este versículo es muy profundo, pero muy sencillo. Profundo en todo lo que lleva implícito, pero a la vez, hermano, sencillo de entender. Pablo, hermano, nos ha presentado hasta aquí todos los privilegios de ser hecho hijo de Dios. Y ahora sencillamente nos está diciendo Pablo, vive conforme a ser un hijo de Dios. No es difícil de entender, ¿a que no? Para esto tenemos que hacer una exégesis. Bueno, si queremos profundizar en el versículo bíblico, lleva muchas cosas. Pero sencillamente, ¿verdad? Sencillamente una lectura rápida, pues es sencillo, ¿verdad? Si manifiesta con tu boca que eres un cristiano, vaya donde vaya, hermano, tú representas a Cristo. Vayas donde vayas, tú eres un representante de Cristo. Y Pablo le está diciendo a los hermanos cómo deben de tratarse unos a otros. Veremos un poco más adelante cómo debe de ser su comportamiento entre ellos. Y un poco más abajo, si va viviendo un poco el desarrollo del versículo 2, el versículo 3, esto nos está hablando nuestro comportamiento, nuestra actitud. En humildad, con mansedumbre, veis ahí los versículos, con paciencia, bajo ese vínculo de la paz, como ese pegamento, ¿verdad?, que nos pega, bajo ese vínculo de la paz y todo regado con amor. Y Pablo en la carta, hermano, los exhorta, los anima, los desea llevar a una vida práctica, no una vida religiosa. Hermano, venir al culto. Inclusive leer en tu casa la palabra de Dios. Inclusive venir y ofrendar. Lo importante es una vida práctica en el Evangelio. La manifestación de que tú eres un hijo de Dios no es en sí el acto de venir, el acto de leer, sino, hermano, una transformación interior que se manifiesta a través de una vida, hermano, exterior. Antes era como los demás gentiles,
pero ahora sois criatura nueva. Acompañamos un poco más adelante, el versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno en la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí Pablo hace un contraste entre estos versículos y los que vamos a leer a continuación. Y observad cómo comienza, dice, ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis, o sea, antes ellos andaban. Ellos formaban parte de ese movimiento pagano que había allí en Éfeso. O ellos no eran creyentes en Cristo. Vacíos de Dios, con un corazón en tiniebla, perdido bajo el mundo, bajo la multitud de los deseos de su propia carne. Mirad el versículo 20, por favor. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Vemos ese contraste. Toda la vida mundana, hermano, no tiene nada que ver con Cristo. Nosotros hemos aprendido de Cristo. Y aprendemos de una vida en santidad, una vida libre de pecado, una vida llena de luz. Algunos, hermanos, aún no viven como el Señor desea que vivan. Y no es porque, hermanos, no hayamos aprendido de su palabra, ni tampoco porque no podamos hacerlo, sino porque aún viven sin entender quiénes son y sus responsabilidades como hijos, hermanos de Dios. En vez de vivir conforme a, mirad el versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 21. La palabra de Dios, hermanos, contiene las verdades de Jesús. Y Pablo había compartido con los efesios dichas verdades. Y ellos habían llegado a entender también dichas verdades. Ellos habían llegado a conocer a Jesús como la esencia, hermano, de la santidad y de la piedad. Porque el propio Jesús no solamente, hermano, en Él está la verdad, sino que es la verdad personificada. Y para esto nos presenta Pablo 3 pasos. Y nos presenta a través de 3 versículos siguientes, 22, 23 y 24. Necesario e imprescindible. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a tu vida de antaño, hermano, despójate de ella, deséchala. En cuanto a tu vida de antaño, hermano, quítala de ti, apártate de ella. Dice Pablo a los Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Para vivir una vida agradable a Dios, hermano, debemos de crucificar nuestros deseos. Todo aquello que es pecaminoso. Quita de ti, hermano, todo mal hábito. Quita de ti, hermano, toda mala costumbre. Quita de ti todo aquello, hermano, que proviene de tu vieja naturaleza. Aparta toda forma de actuar. Aparta de ti toda práctica, todo pensamiento, hermano, que a veces nos hace esclavos. Y somos esclavos a veces de la vieja naturaleza. Que a veces surge, ¿verdad? Y te quiere atar y te quiere esclavizar. Quítala de ti. Yo cuando oigo el término me imagino cuando en cualquier obrero, ¿no? Que llega a su casa con un mono cubierto así de trabajo, y llega a su casa y se quita el mono, ¿verdad? Se quita el mono y él sale, ¿verdad?
Y después, cuando sales, normalmente lo que hacemos es ducharnos. Te quita el mono y te duchas, ¿verdad? Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un giro de 180 grados. En tu manera de pensar mundanamente a buscar, pensar en santidad. Tienes que trabajar. Tú tienes, hermano, la responsabilidad de hacer tu parte. Conozco casos cuando personas se han convertido, ¿verdad? De venir de un mundo caído, de venir de lo más hondo de la sociedad, de estar en ese pozo cenagoso, que automáticamente se convierte y en un milagro soberano es transformado. Yo no hablo de salvación, la salvación, eso es un milagro de Dios a todo aquel que cree. Hablo de transformación, ¿verdad? De esa vida. Y a veces Dios hace eso, pero en la mayoría de las veces Dios también pone responsabilidad en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que va trabajando en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Dios cuenta con nosotros también para esa renovación. Por eso nos dice Pablo, renovaos en el espíritu de nuestra mente. El Espíritu Santo nos ayuda a dar ese cambio porque nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos entender las verdades de Cristo. Esto es lo que Pablo después también le escribe a los romanos en ese capítulo 12, versículo 2, que tantas veces hemos compartido. No os conforméis a este siglo, no os amoldéis, ¿verdad?, el molde de este siglo, sino transformados por medio de vuestra renovación, hermano, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos renovar, hermano, hacer nuevos nuestros pensamientos, porque los nacidos de nuevo debemos de hacer nuevos todas las cosas, y eso va a incluir nuestros pensamientos. Todo, hermano, todo. Y lo primero que tiene que comenzar es nuestra mente. Ahí comienza la batalla, ¿verdad? En ese gran libro que hay por ahí. El campo de la batalla es nuestra mente. Una renovación mental. Y hermano, en nuestra conversión hemos adquirido esa capacidad espiritual nueva, como hemos leído ahí en el versículo 3, toda esa riqueza. ¿Tú te has preguntado en alguna ocasión si esos pensamientos son de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez? Un gran erudito de la palabra de Dios resume esta renovación de esta forma. Voy a leer la cita de forma literal porque me ha parecido muy acertada y además creo que también trae mucha luz. Dice así: Pablo habla de la renovación de la mente porque el cambio de vida ha de reflejarse primero y principalmente en una nueva mentalidad, puesto que la conducta no es sino la exteriorización de las convicciones que llevamos dentro. Esa nueva mentalidad es la que puede captar las cosas que son de Dios. Nuestra conducta, hermano, se exterioriza, ¿verdad?, cuando hay una convicción interna, una convicción en nuestra mente. Cambia nuestra mente, cambia nuestra conducta, nuestro comportamiento. Recuerdo en una ocasión, yo creo que lo he contado, hablando con una de las psicólogas del centro ya se me ha olvidado, del centro ahí en la calle Japón, el centro de valoración con relación a las personas que llegan en una situación de drogadicción. Entonces yo hago una valoración y le llegan, hermanos, le llegan allí pues diferentes centros, entre ellos muchos proyectos hombres, y después diferentes centros, algunos centros de rehabilitación de los nuestros, pues llegan allí a las personas, no sé cuál es él. Y entonces esta mujer me decía: mira, Antonio, bueno, ella
es una de las personas que son voluntarias en la asociación Amigos de Alamillo. Ellos son los que nos proveen de juguetes a la iglesia para poder aportar a las familias con necesidad aquí en San Pablo. Y esta mujer me decía, mirad, vosotros cuando enviáis aquí a alguien, dice, verdaderamente esta persona han resuelto su vida. Porque los que yo veo de estos centros que no son cristianos, decía esta mujer, mira, heroinómano, ahora metadona, cocainómano, y una serie, me dijo una serie de adicciones, ¿no? Todos quieren ir con la droga, y el producto al final era otra adicción legal. Sin embargo, cuando veo los resultados de vuestros centros de rehabilitación, veo personas que ya no son adictas a nada. Y entonces yo le dije, te voy a decir cuál es el secreto. Te voy a decir cuál es el secreto. Vosotros estáis todos los días barriendo las hojas que se caen del árbol, y nosotros lo que vamos es a la raíz del árbol, para que no den más hojas. O sea, voy a explicarlo mejor. Vosotros sencillamente queréis quitar conducta, eliminar conducta, y nosotros vamos al corazón, para que haya un cambio de corazón, un cambio de mente, y no caigan más hojas, no haya más mala conducta. Y me dice la mujer, vosotros habéis puesto el dedo en la llaga. Una renovación mental, hermano, hace que la persona pueda tener una renovación también en la vida práctica, en su conducta, su comportamiento. Pero todo comienza, hermano, por esa renovación mental. Nosotros hemos puesto el dedo en la llaga. Cristo, ¿verdad? Y le digo, ¿sabe usted cuál es la medicación que le damos? Y me dice la mujer, ¿cuál? Y le digo, por la mañana cristomicina, por el mediodía cristomicina, por la noche cristomicina. Y le dije, Cristo, Cristo, Cristo es la solución. Cristo. Y me dio una mujer, pues mira, una cosa importante, hermano, en esto es tomar en cuenta, inclusive, que el verbo que expresa ese renovados, su significado verdadero es ir siendo renovado. De forma, hermano, que esto nos habla de una progresión en esa obra de santificación. Ir siendo renovado. Así que, hermano, ese es nuestro primer trabajo, ¿verdad? Ir siendo renovados. Y el tercer paso, si me acompañáis a ese versículo 24, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese término griego traducido por vestido, ahí es endio o endío, que significa literalmente, hermano, entrar o introducirse. Cuando un buzo se mete dentro de una escafandra, porque el buzo no se puede poner, sino él se mete dentro, ¿verdad?, de la escafandra. Cuando le viste, ¿verdad?, cuando nos vestimos, lo que hacemos es introducirnos de alguna forma en esa ropa. Nos metemos dentro de la ropa. Todo nuestro ser, hermano, debe de estar cubierto por ese nuevo ropaje. En todas nuestras acciones debemos estar cubiertos por Cristo, nuestro nuevo ropaje. El nuevo hombre es la personificación de esa nueva, hermano, criatura. El hombre interior, lo que llamamos el hombre interior, creado, ¿verdad?, por Dios. Dice esta misma carta, creado por Dios y creado, hecho hechura suya, creado por Dios y creado para toda buena obra. Y aquí, hermano, nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. En la creación, Dios creó a Adán a su imagen, ¿verdad? Y en ese plan de redención, ahora vemos como la segunda creación la volvemos a tener en la imagen del Hijo, en la imagen de Cristo. Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Me gustaría leer también un comentario de un erudito con relación a esta parte
dice, vestirse del nuevo hombre es vivir en el poder de Cristo que habita en nuestro interior. Vestirse del nuevo hombre es vivir en el poder de Cristo que habita en nuestro interior. Y dice, este vestido se distingue por 3 características que Cristo demostró. Y lo tenéis en el versículo bíblico. Justicia, santidad y verdad. De modo que, fijaros, el versículo 17 nos dice, no andéis como los otros. Nos vamos al versículo 22 y nos dice, despojaos del viejo hombre. Versículo 23 dice, renovad en vuestra mente. Y versículo 24, vestíos del nuevo hombre. Y utilizando la metáfora del mono, ¿verdad? Me quito, ¿verdad? Ese ropaje viejo que traigo manchado, ese mono. Y ahora una vez que estoy fuera de ese mono, me limpio, renuevo mi mente. Me ducho, me lavo, quito mis impurezas, quito todo aquello que es desagradable a Dios. Hago un cambio total en mi mente, una renovación mental absoluta. Y ahora me cubro, ¿verdad? Me pongo ropa nueva, ese ropaje nuevo, ¿verdad? Del nuevo hombre. Y esta ropa nueva se distingue por esas características que vemos en ese versículo: justicia, santidad y verdad. Y como nuevas personas en Cristo, no podemos vivir como vive el resto de la gente que no conoce a Cristo, sino vivir en justicia, en verdad, como dice, y en santidad. Y Pablo, hermano, continúa y nos sigue animando y nos sigue exhortando, hermano, a vivir como hijos de Dios. En el desarrollo de esta carta a los Efesios nos va a presentar unas series, hermanos, de muestras prácticas. Porque necesitamos, hermanos, vivir como Dios quiere que vivamos. Cada una de las esferas, de las áreas de nuestra vida debe ser sujeta a Cristo. Un creyente verdadero, hermano. Mirad, por favor, vamos a hacer un recorrido. ¿Qué se espera de un creyente verdadero? Coge vuestra Biblia, por favor. Vale, mirad vuestra Biblia en el capítulo 4. Estamos en el versículo 22, ¿verdad? Bueno, en el versículo antes se nos ha dicho en el 17 que no andemos como los otros gentiles. Un hijo de Dios, un creyente verdadero, un creyente genuino, no anda, no debe de andar como los otros gentiles, sino que se debe despojar del viejo hombre, versículo 22. Versículo 23, y se debe renovar en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestirse del nuevo hombre. Un creyente verdadero, mirad, versículo 25, tiene que desechar la mentira, tiene que hablar la verdad, cada uno con su prójimo. Un verdadero hijo de Dios, mirad el versículo 26, se aira pero no peca. Versículo 27, no da lugar al diablo. Un verdadero hijo de Dios, si antes hurtaba, ya no hurta, versículo 28, sino que trabaja para cubrir a aquellos también que tienen necesidad. De vivir una forma egoísta, robando, ahora vive de una forma generosa, trabajando y dando. Totalmente contrario, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios, hermano, versículo 29, no debe salir palabra corrompida de su boca, sino la que sea buena para la edificación. Un verdadero hijo de Dios no debe contristar el espíritu, versículo 31, 30. Un verdadero hijo de Dios, hermano, debe de quitar toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, versículo 31. Un verdadero hijo de Dios, versículo 32, debe ser benigno unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios nos perdonó. Se nos demanda perdonar. Un verdadero hijo de Dios, capítulo 5, versículo 1, es imitador de Dios. Un verdadero hijo de Dios debe de andar en amor, versículo 2.
capítulo 5, versículo 3, un verdadero hijo de Dios no debe andar en fornicación ni ninguna inmundicia o avaricia. Un verdadero hijo de Dios, versículo 4, no debe de hablar palabras deshonestas. Versículo 5. Porque ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas. Versículo 7. No seáis pues participantes con estos que engañan. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz, hermano. Ahora sois hijos de luz. Y como hijos de luz, hermano, tenemos que andar en la luz. Y como hijos de luz, hermano, tiene que fluir por nosotros ese fruto del Espíritu. En toda bondad, justicia y verdad. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. Versículo 16. No seáis insensatos sino entendidos. Versículo 18. No os embriaguéis con vino sino sed llenos del Espíritu Santo. Versículo 19. Hablando entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida, hermano, que desea Dios en su palabra, que nosotros vivamos. Y como veis, a partir de aquí, ¿verdad? Porque todo esto, al fin y al cabo, tiene que ver, hermano, con una vida de acuerdo a la santidad de Dios y a la relación de los unos con los otros. La relación con el mundo que nos rodea, la relación con nuestro prójimo, la relación de los hermanos, la relación de los unos con los otros. Y después, a partir de aquí, ¿verdad?, de este capítulo 5, versículo 21, bueno, pues ahí vemos, ¿verdad?, como la semana pasada, y yo he comenzado a hablar sobre la familia, sobre el matrimonio, aquellos principios, ¿verdad?, sobre el matrimonio. Y Pablo comienza por el matrimonio y si damos un vistazo por encima, pues veríamos también cómo continúa con los hijos, la demanda de la obediencia de los hijos, pero también la demanda de los padres para con los hijos con relación a no airarlos, a no enojarlos. Y después, en este mismo versículo, en este mismo capítulo, ¿verdad?, ya adentrándonos en el 6 que diga, ya en el 6 pues vemos también esa relación de obreros con sus jefes y jefes con sus obreros. Hay enseñanza práctica, ¿verdad?, de esta carta para todo. No podemos vivir en esta vida, hermanos, sin apreciar, sin tener en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas. Y una vez que hemos entendido la palabra de Dios, una vez que se nos enseña la palabra de Dios, una vez que leemos la palabra de Dios, la tenemos que aplicar a nuestras vidas. Y hermano, a que no es difícil, quiero decir, no es difícil entenderla. Porque hemos hecho una pasada rápida y hemos visto todo lo que no debemos de hacer y lo que debemos de hacer. Y el Señor nos demanda más de lo que nosotros podemos hacer, porque se nos ha entregado todo lo que necesitamos para poder hacerlo. Y vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, tampoco es tan difícil, entendernos así un poco por encima, ¿verdad?, para que podamos entender lo que debemos y lo que no debemos hacer. No podemos vivir en esta vida diciendo que somos cristianos, pero vivir vidas mundanas. Pero no podemos vivir bien, hermanos, si no conocemos bien a aquel al cual debemos de parecernos. Así que hoy hemos terminado tempranito, ¿verdad? La semana pasada me alargué y digo, hoy. Ahora sí me he dado cuenta que José Luis de Siré, ¿no? Y el pequeño Dani. Es que a lo lejos no veo. Y con las gafas que para cerca. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque, Dios mío, en ella encontramos todos los recursos que necesitamos, Señor, para poder vivir una vida que te agrade. Una vida, Señor, en santidad.
Ayúdanos, Dios mío, a hacer una renovación mental absoluta. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, Dios mío, que tantas veces nos asedia. Y Señor, ayúdanos a cubrirnos, Señor, de ese nuevo hombre. Oh Padre, necesitamos, Señor, que tú siempre sigas trabajando en nuestros corazones. Pero yo te pido, oh Dios mío, que tú pongas sed y deseo de tu palabra en nuestros corazones para que te busquemos de forma real, Dios mío, de forma genuina, Dios mío, y de la misma forma también deseemos agradarte, Dios mío, en llevar una vida práctica conforme a lo que conocemos, Padre. Por eso, Dios Santo, yo te pido, Dios mío, de una forma especial que tú pongas esa sed, Dios mío, de crecimiento en cada corazón para que te busquemos, para que te conozcamos, para que conozcamos cada uno de tus atributos, para que conozcamos tu obra y, Dios mío, ese plan de redención precioso. Y, Padre, las personas que nos visitan en esta mañana, que aún no te tienen, Padre, yo te pido que tú pongas sed de ti, Dios mío, una sed espiritual, Padre, para que ellos, para que tú pongas esa inquietud, Señor, en sus corazones y vayan a la fuente. Y te pido, Dios mío, que tú obres en sus corazones, Dios mío, que puedan ver sus pecados, Padre, y te pido que tú traigas arrepentimiento a sus corazones y pon fe también en ellos para que puedan creer y puedan llegar a conocerte. En el nombre de Jesús, amén.